Continuamos compartiendo con todos ustedes hoy el análisis sobre la necesidad de una reactivación de la economía en el país para mejorar las condiciones que tiene la economía costarricense, aumentar el Producto Interno Bruto, generar más riqueza, más empleo y mejores salarios. Sin embargo, pareciera que en los primeros dos segmentos, con la participación del economista máster Hugo Fonseca, profesor de la Universidad Nacional, y también la máster Ana Mercedes Vega, administradora de empresas, pareciera que en los primeros dos segmentos llegamos como que a un círculo vicioso o a un hueco sin salida, porque resulta ser de que ocupamos confianza, pero no hay confianza si hay desempleo, y si hay desempleo entonces no hay capacidad de compra del costarricense para el comercio y para el industrial nacional. Entonces eso tampoco genera confianza para entonces invertir más y producir más porque no estoy vendiendo. Y si hay empleo, los salarios están estancados porque se dice que la inflación es muy baja y quién sabe si será tan cierto. El gobierno dice que no puede subir los salarios en el sector público. Ahora inclusive con el plan fiscal resulta ser de que hasta el mismo gobierno va a pagar IVA. En otras palabras, lo que van a hacer es reducir su capacidad de compra. Al reducir su capacidad de compra un 2, un 4, un 3, dependiendo de la actividad del servicio público que el gobierno preste, eventualmente al reducir esa capacidad de compra a proveedores está inyectando menos dinero a la economía. En fin, es esto como que un laberinto donde no encuentro la salida, y estamos dejando de lado un detalle importante que ya algunos empezaron a cuestionar, y es que también con reactivación económica no es necesariamente que solucionamos el problema del desempleo. Y pareciera que el tema del desempleo es el clave, el que los costarricenses tengan trabajo y bien pagado es la clave para que todo lo demás funcione bien. Pero todo lo demás tiene que funcionar bien para que haya trabajo y trabajo bien pagado. Por eso yo empecé diciendo que era primero el huevo o la gallina, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos? Así las cosas, máster Hugo Fonseca, ¿qué le propone usted al actual gobierno, a la clase política? Porque estamos como que en una espiral, como en un laberinto, perdidos y no encontramos el horizonte. Muy parecido a lo que ocurrió en la época del gobierno del licenciado Rodrigo Carazo, en otras circunstancias, otro contexto, pero al final de cuentas con un estancamiento económico y un desempleo galopante. Lo único que falta, a diferencia de esa época, es ya la escasez y una inflación exacerbada. Bueno, el primer punto de reactivación que se le puede recomendar al propio gobierno es que más bien se reinvente en términos de las prioridades que tienen que ver con ese concepto de reactivación económica. Porque si usted lo ve, el plan que tienen ahora no es un plan para eliminar o bajar ese desempleo. Y eso es lo más importante en este momento, y no tengamos que ponernos muy técnicos, no tiene que ser empleo formal inicialmente, puede ser un proceso escalado, donde permita a las empresas tener, o principalmente a las personas desempleadas, un primer ingreso. Y con ese primer ingreso va a provocar un efecto espiral en la economía de reactivación económica, no solo para sentirse bien esa persona, sino para que siga consumiendo, sino también para que el gobierno pueda recoger una cantidad, aunque sea mínima, pequeña, de impuestos, que realmente lo necesita. Y entonces eso es lo que uno debería pensar en términos de la reorientación de la política pública. Porque ahora es puro simplificación de trámites, eliminación de esto, interconectabilidad de las instituciones, que de paso son retrabajos que uno hace cuando va a tocar diferentes espacios institucionales, pero eso no genera ninguna productividad. Entonces ese reordenamiento público debería estar enfocado en un concepto donde se maneje como eje vertical y horizontal el tema de eliminar o disminuir la empleabilidad. Bien. Ana Mercedes, usted en el segmento anterior nos dijo de que dependiendo de la actividad económica a la que un empresario se dedique y dependiendo de lo valiente y visionario que sea, de repente hay que diversificar para no quebrar, no cerrar y para mantenerse o crecer. Por ahí usted nos apuntaba también al hecho de revisar mercados, ¿verdad? Reorientar mercados, para ver dónde se puede ser más efectivo a la hora de llegarle al consumidor. ¿Qué otro consejo meramente administrativo le podríamos dar
sobre todo al comercio en general, que es el sector más fuerte, más grande y que genera más trabajo, que muchas veces injustamente los canales de televisión le llaman el informal, y no son informales, son formales, están en Hacienda, inscritos. Lo que pasa es que no son sector exportador, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que generan poco empleo, pero cuando suman esos poquitos, al final de cuentas le están dando trabajo al 60-70% de la población laboral. ¿Qué otro consejo le podríamos dar para poder mantenerse en un periodo de recesión? ¿Será? ¿Podríamos llamar a esto? Un tema de estancamiento. Estancamiento económico. Sí, bueno, a eso te iba a apuntar, siempre que como que se están manteniendo, ¿verdad? Siempre como a la rayita, ¿verdad? O la raya, ¿verdad? Al límite, ahora los empresarios, y me parece que ahora a partir de julio es donde van a poder estar midiendo un poquito cada vez más, ¿verdad? Cómo va a ser esa economía, pero sí, como les apuntaba antes, valorar siempre cuál es ese mercado o en su empresa, ¿verdad? No invertir demasiado, ¿verdad? Y muchas veces la gente compra o tener muy bien reorientado su inventario, ¿verdad? Porque muchas veces compran y es algo, a veces algún producto que siempre se les va a quedar ahí en stock, ¿verdad? Valorar bien y revisar bien qué es lo que se tiene, qué es lo que tiene más salida, ver cuál es el producto que más bien viene el cliente a pedir y que usted no lo tiene, entonces, ¿por qué no, verdad? Más bien incluir eso e ir sacando de sus inventarios todo lo que no tengan de salida, ¿verdad? Como muchas veces, y a la gente no les gusta, ¿verdad? En las empresas, poner en promoción, ¿verdad? Si te llevas esto, lleves esto otro, ¿verdad? Para ir saliendo de eso e ir ingresando, ¿verdad? A la empresa algo que sí pueda la gente estar necesitando, ¿verdad? Hay que revisar hasta los inventarios, Hugo. Sí, claro, y me parece súper atinente lo que habla la máster Ana, porque de alguna manera es lo que nosotros en las clases de mercadeo llamamos el manejo estratégico del cliente. Cómo hacer que ese cliente hay que chinearlo más, sacar lo que no nos sirve, como dice, de inventario, no gastar ni embodegar, porque eso también genera un costo, y dedicarnos entonces a ese chineo específico del cliente con búsqueda de nuevos mercados, a conseguir unos clientes parecidos para entonces trabajar sobre esa línea y de alguna manera empujar la empresa primero a sostenerla, porque no vamos a poder estar hablando de un momento donde no hay reactivación económica a decir que vamos a estar bollantes, no, vamos a tener que ir paso a paso, es un concepto natural de crecimiento. Entonces mejor retener, sostener, chinear, como dicen, y aplicar estos conceptos que ya los tenemos bien colocados en las empresas y trabajarlos quizás en otra ubicación, en otro segmento poblacional, de manera que entonces consigamos un poquito nuevos clientes para irle metiendo más a ese flujo de caja, a esas ventas, y ya ir creciendo de a poco conforme avance la economía. Máster Hugo Fonseca, ¿cómo fue que el país llegó a esta situación? Porque Costa Rica venía con un crecimiento en los últimos 30-35 años de un 4.5% del PIB, con un desempleo que oscilaba entre un 4, 6, 8% máximo, más bien recibiendo migración. Es cierto que había un problema fiscal, pero que más que todo por diferencias políticas no se había atendido, pero no asustaba cualquier medida que se tomara. Yo casi me atrevería a decir que el actual plan fiscal, si estudiáramos en las condiciones que tuvimos hace 8, 10, 15, 20 años, no estaría doliendo tanto, ¿verdad? Aquí yo creo que más, o además del plan fiscal, lo que sí está atemorizando es la reducción de pluses salariales, el estancamiento de salarios y la poca generación de empleo, tanto en el sector público como en el sector privado, porque entonces al tener menos capacidad de compra, pues yo voy a comprar menos, o lo voy a pensar dos veces para ir a comprar. Pero ¿cómo fue que se llegó a todo esto realmente? Aparte de eso que acabo de contar. Recordemos que la economía son ciclos, como los ciclos de vida, ¿verdad? Sube y baja, estamos bollantes y después que decaemos, es normal en la vida. Un poco de eso, porque recuerden que toda la reestructuración económica mundial se viene dando desde unos años atrás, ahora viene con las guerras frías de los aranceles, con Estados Unidos, con China, y todo eso pone a todo el mundo impactado. La segunda es que el gobierno de alguna manera, o los gobiernos anteriores, no han podido visualizar los reales huecos que estamos teniendo, debilidades,
y no estamos aplicando esa política pública específicamente para solventar lo más básico. En caso que les comentaba del empleo. Entonces se van por otros caminos que, bueno, es el caso del gobierno último, ¿verdad? Que se está yendo por el camino ambiental, lo cual no está mal, pero uno puede trabajar prioridades de desempleo con mejora del medio ambiente, ¿por qué no? Y entonces provocamos un efecto de reactivación económica en función de los lineamientos que también el mismo gobierno quiere, pero no lo están haciendo así, hacen una y no hacen la prioritaria. Esa es la segunda. Y la tercera, claro, hay un ajuste proveniente de toda esa nueva reestructuración mundial que en las zonas rurales nos estamos quedando, porque el efecto del desempleo no es tanto en la parte de más educada. Si ustedes lo ven, están viniendo transnacionales, hay una inversión extranjera directa que se ha sostenido, entonces el efecto no es tanto en esa población, sino es una población donde tiene menos acceso a la educación. Y entonces todas esas políticas públicas que uno a veces escucha no están tan atinadas a ese efecto que es más grande y que tal vez no le hemos dado el caso del peso correspondiente. Siempre se ha dicho que la mejor forma de tener un país próspero es con un Estado pequeño, reducido, que le cueste barato al sector productivo. Más así que soy un liberal por decir eso, ¿verdad? También siempre se ha dicho que la mejor forma de generar empleo es generando microempresa, y sobre todo ese pequeño microempresario es clave. Esa empresa de familia, ese emprendedor, esa persona que tiene una idea productiva para la venta de un bien o un servicio, ese es clave, porque por lo menos va a dejar de ser una carga para el Estado, ¿verdad? De tener que ir después buscar ayuda en la parte social. Y también se ha dicho que para que una economía sea próspera es importante exportar, dolarizar esa economía, de tal manera de que esas exportaciones permitan el ingreso de divisas que hagan que la moneda de esa economía tenga un sustento, un respaldo real. Camina Costa Rica por paso seguro, por un camino asertivo, partiendo de estas premisas, porque ya ahora me apuntaste algo interesante, y es que hay un reacomodo de la economía a nivel mundial, con esta guerra que tienen China y los Estados Unidos, ¿verdad? Donde se pelan los dientes, es una guerra económica, sin duda alguna, ¿verdad? Y una economía tan pequeña como la nuestra, pues por un lado es una virtud ser pequeños, porque nos podemos acomodar con mucha facilidad, pero por otro lado, cualquier medio estornudo por allá, aquí es un huracán, ¿verdad? Sí, que ya se había un poco eliminado con ese efecto que ya nos había dado esa eliminación de prioridad de Estados Unidos hacia estos países de América Latina. Pero el efecto ahí, como usted bien lo atina, al final lo que uno podría pensar, ¿verdad?, es que somos flexibles y tenemos una gran capacidad para desarrollar cosas, ¿por qué no pensar en microempresas tecnificadas que se adapten a todos esos nuevos modelos económicos que hay? Por ejemplo, el tema del sector salud, donde haya una microempresa, no necesariamente tiene que ser una empresa grande, digo una empresa que genere empleo tecnificado, y para que no necesariamente tiene que salir con títulos universitarios, con técnicos. Necesitamos gente que maneje máquinas más sofisticadas, que se adapten a todos los requerimientos de todos estos sectores que ya previamente están instalados. Entonces, claro, eso podría ser una buena opción. Una buena opción. Ana Mercedes, ¿qué le aconsejaría a usted al gobierno para fomentar la generación de microempresa en el país? Porque uno de los retos que tenemos es que la educación va por un lado y la necesidad productiva anda por otro. No están concatenados. Escuelas, colegios y universidades producen yo iba a decir prototipo, pero digamos un egresado, ¿verdad? Un profesional o un técnico profesional capacitado, formado para un tipo de economía, un tipo de producción, de modelo productivo, pero el modelo productivo necesita otro tipo de joven, por decirlo así, ¿verdad? Más enfocado al tratamiento de la robótica, más focalizado, por ejemplo, al tema de la ingeniería eléctrica, industrial, a la computación, a las matemáticas, ¿verdad?, a la contabilidad, a la administración de empresas, todo esto.
¿Cómo empatar eso? ¿Qué le aconsejarías al gobierno para que dejen de estar diciendo o creyendo que con solo quitar trámites van, o de repente bajando intereses en los préstamos de los bancos van a reactivar la economía y generar más empleo? ¿Qué le aconsejarías? Nos queda poco tiempo. Sí, no, lo importante y como lo apuntas es la educación. O sea, están saliendo jóvenes desde el colegio, ya la universidad, y algo que les hace falta es el emprendedurismo. Ese chip, o sea, yo no he visto en ningún curso, yo llevé administración de empresas, ni tan siquiera en toda la carrera, un curso que te diga cómo emprender. O sea, sí, y todos los jóvenes con los que he hablado, me dicen, es que yo quiero trabajar para alguien, quiero ser empleado. Quiero un salario. O sea, no, y les digo yo, no, o sea, ustedes pueden formarse su trabajito, estudiar algo en lo que ustedes gustan, encontrarse algo donde ustedes mismos sean sus patronos. Y más bien cuando les digo eso se quedan asustados, ¿verdad? Entonces es una parte como de la educación, irles metiendo el gusanito de ser emprendedores, de ir buscando desde niños, adolescentes, algo que les guste para poder montarse una empresa que sea productiva también. Y como apuntabas, en materias de tecnologías e ingenierías, las matemáticas, todo lo que son números, contabilidad, finanzas, les tienen pavor, ¿verdad? Entonces, no sé, es algo como irles amaestrando a que eso no es un monstruo, ¿verdad? Es algo que les puede ser muy rentable. Codificando. Sí. Hugo, usted trabaja para una universidad pública. Ustedes están logrando esa producción de ese joven que responda a la necesidad del mercado, porque cuando uno habla con un industrial le dicen, bueno, mire, es que aquí me llegan bachilleres y tengo que terminar de formarlos, paso 8 meses, un año capacitándolos para que me aprendan a manejar esta máquina, y después de que terminamos resulta ser de que al muchacho no le gustó. Sí, la escuela se ha dedicado a través de la dirección a adquirir personas profesionales que estén más bien en la calle y que vengan y traigan esa nueva experiencia. En la carrera de Comercio y Negocios Internacionales estamos trabajando en eso. Un poco la combinación de la parte académica, porque necesitamos esa plataforma académica de desarrollo, conceptos, y por otro lado la experiencia propia de lo que realmente el mercado necesita. La segunda que estamos haciendo es que nosotros como profesores tenemos que tener 2 conceptos, que no podemos dejar de lado también el concepto de en algún momento nos puede tocar trabajar para alguien, porque tenemos que aprender, pero también tenemos que tener el concepto, inclusive en los trabajos finales de curso, trabajos finales de graduación y demás, de crear ese proceso de emprendimiento, para que entonces las personas vayan al campo y podrán desarrollarse en eso que menciona indispensablemente en una economía, el emprendedurismo. 30 minutos para cada uno de ustedes. Sugerencia para el gobierno, cómo disminuir desempleo y levantar la producción del país, reactivar la economía. Bueno, desde un punto de vista de política pública, reordenarse y provocar un efecto sobre el desempleo, ¿verdad? La segunda, pensaría en que efectivamente, creo que va acertado, es reducir lo más que se pueda en encaje mínimo legal y otros elementos monetarios que los maneja el Banco Central para provocar una cierta inyección de capital, en este sentido de dinero, a la economía para que de nuevo genere una rotación, y eso va a provocar un incentivo indirecto al consumidor. Por otro lado, bueno, no perder la esperanza, ¿verdad? La parte de nosotros como empresarios, y ya lo voy a hablar como empresario, no como académico, es que no podemos perder ni el norte de nuestra empresa, ver ese efecto de nuevo reordenamiento que viene económico, entonces focalizarnos en nuevos mercados cercanos, no importa, pero es ver la visión diferente y trabajar entonces con una nueva perspectiva. Ana Mercedes. Sí. Bueno, me parece que lo que tienen es como que fomentar en algunas instituciones, ¿verdad? Ese emprendedurismo, ¿verdad? O esta formación de microempresas, ¿verdad? Ir ayudándoles un poco a crecer más, y también no solamente a crecer, sino que si una persona quiere trabajar en algo, ingresarla ahí y darle la idea a ellos mismos también para que la puedan desarrollar. Motivar la formación de más microempresas y las que ya hay, más bien darles una mano amiga para que crezcan. Sí, interesante esa propuesta. Como ustedes pueden ver, el tema del desempleo se las trae, el tema de la reactivación de la economía del país, mucho más. Yo creo que aquí estamos hablando de la necesidad seria, responsable, tanto de la clase económica como de la clase política de este país, de una revisión integral de todo el modelo económico y productivo del país, de cara a un nuevo escenario mundial, donde hay 2 monstruos que se enfrentan y están pujando por
la hegemonía económica en el planeta. Y ese es un tema que no se ha observado, lo hemos dejado pasar por alto, y la realidad es que entre esas aguas nos movemos. Gracias, un gusto tenerlo por acá. Gracias por recibirnos, Ana Mercedes. Como siempre es un gusto compartir contigo, y gracias a ustedes por su compañía. Recuerden que hay repetición el sábado y el domingo de 5 a 6 de la tarde. Buenas noches, hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. Te esperamos.